Buenas tardes, vamos a empezar la clase de hoy, que es el enfoque del síndrome motor, que es uno de los síndromes más frecuentes en este capítulo de neurología en la práctica clínica. Empecemos. Y lo vamos a hacer de manera práctica, como una especie de desarrollo de un algoritmo. Lo primero que tenemos que hacer es hacer el enfoque del síndrome motor. Diferenciar entre un síndrome piramidal versus un síndrome extrapiramidal. Piramidal, pero de primera neurona, porque en ambos hay aumento del tono muscular, hipertonía. En un síndrome piramidal de primera neurona tendremos lo que se llama una hipertonía elástica, que se conoce como espasticidad. En cambio, en el extrapiramidal, ejemplo, en enfermedad de Parkinson, tendremos la rigidez. La rigidez es la hipertonía plástica. ¿Cómo diferenciar entre espasticidad y rigidez? En base a algunos signos que son clásicos. Para espasticidad tenemos el signo de la navaja suiza, como están viendo en la figura. En este caso, si vemos el texto, veamos un poquito el texto, en este caso es un paciente que tiene la extremidad hipertónica. Al hacer un movimiento pasivo, sea de flexión o extensión, notamos una resistencia. Pero al porfiar, cuando el examinador porfía, se puede extender totalmente o casi totalmente o flexionar casi totalmente, como si fuera una navaja suiza. De ahí el nombre que le han puesto. En cambio, en la hipertonía plástica, que se conoce como rigidez, tenemos el famoso signo de la rueda dentada. Al hacer un movimiento pasivo, por ejemplo, en las muñecas, hay una resistencia que cede a sacudidas, simulando la sensación que se tiene de la liberación sucesiva de las muescas de una rueda dentada. Bien, eso es lo primero. Empezando nuestro enfoque diagnóstico. Saber reconocer un síndrome piramidal de primera neurona, donde hay espasticidad, y diferenciarlo de un síndrome extrapiramidal, donde hay rigidez. Porque en el piramidal de segunda neurona, ustedes saben, más bien lo que vamos a encontrar es flacidez. Aquí tenemos lo que sería, cortito, el signo de la rueda, perdón, el signo de la navaja suiza. Se porfía y se logra extender la extremidad inferior. Y luego, en el siguiente micro video, el signo de la rueda dentada. Se flexiona o se hace una flexión dorsal de la mano y uno tiene la sensación del movimiento de una rueda dentada. Porque la resistencia, como decía el texto, cede a sacudidas. Esto es algo característico del compromiso extrapiramidal. Continuamos. Aquí tienen la escala para valorar el grado de fuerza muscular. Si lo hacemos de manera pasiva, si lo hacemos de manera pasiva, ah, perdón, si lo hacemos de una manera dinámica, mejor dicho, una manera dinámica, ¿qué tenemos? Yo le digo al paciente, levante, en este caso, la extremidad superior, levántela, sin doblar, y valoro si es que vence la gravedad. Si vence la gravedad, entonces, ¿qué tengo? Que la fuerza muscular tiene tres cruces, así es simple. Cuando vence la gravedad. Si vence la gravedad, yo pongo mi mano sobre el brazo de la persona, del paciente, y le pido que levante con fuerza y que venza la resistencia que yo le estoy colocando. Si vence adecuadamente la resistencia, en este caso la resistencia que ponemos en el brazo del paciente, ya tenemos 5 cruces, que es lo normal. Si lo vence inadecuadamente,
4 cruces. Yo creo que es una manera dinámica de aplicar esta escala de Oxford, harto conocida. Y luego, suponiendo que no puede levantar la extremidad, no vence la gravedad, ya no tiene 3 cruces. Le pido que mueva de costado a los lados. Si puede hacerlo, tiene 2 cruces. No puede hacerlo, le pido que contraiga los músculos. Si puede hacerlo, tiene una cruz, y si no puede hacerlo, declaro plejía. Plejía es la abolición del movimiento. En cambio, la disminución de la fuerza muscular, repito, plejía es la abolición de la fuerza muscular, en cambio, paresia es la disminución. Paresia será pues 4, 3, 2, una cruz. Parece. Y plejía es 0. Esa es la aplicación de la escala de Oxford. Después, continúo. Antes de continuar con el enfoque del síndrome motor, tengo que repasar sí o sí lo que han aprendido, seguramente, en ciencias básicas, en anatomía. Lo que han aprendido en anatomía, tengo que aplicarlo en esta parte del enfoque diagnóstico. Tengo que evaluar, para evaluar la fuerza muscular, yo evalúo movimientos activos. Le pido al paciente que realice estos movimientos y también le puedo poner resistencia. Entonces ahí estoy evaluando la fuerza muscular. En cambio, cuando el examinador realiza los movimientos en el paciente, ¿qué se está evaluando? Se está evaluando el tono muscular. Porque ¿qué implica la función motora? La evaluación de la función motora implica, vas a evaluar fuerza, tono y trofismo muscular. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Empezamos por la cuello. ¿Qué movimientos? Flexión, extensión, lateralización derecha-izquierda, rotación derecha-izquierda, y puede ser todo el movimiento completo de circunducción que han aprendido en anatomía. Flexión, le pido que pegue el mentón al pecho. Y le puedo poner una mano en la frente y le digo que pegue el mentón y le pongo resistencia. Ya es un movimiento contra resistencia. Es importante destacar acá los músculos y los nervios, los principales que tienen que ver con estos movimientos. Esternocleidomastoideo y el nervio espinal, podríamos destacar estos elementos. Cuando evalúo la extensión, le pido que lleve la cabeza hacia atrás. Ahí interviene el músculo esplenio y la rama posterior de los nervios cervicales. Y también le puedo poner la mano en la parte posterior de la cabeza y le digo, lleve la cabeza hacia atrás poniéndole resistencia. Lateralización que incline la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda. Y rotación que lleva la cabeza también, que gire la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha. Acá tienen en lateralización, eh, rotación, los mismos músculos. Por ejemplo, esternocleidomastoideo, recto posterior mayor, y los nervios también en la espinal o la rama posterior de C1. Estos son los movimientos de cuello. Luego, ya seguimos bajando a extremidades superiores. Y en extremidades superiores empezamos con movimientos de los hombros. ¿Qué movimientos tenemos? Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa. Así que repasamos cada uno de estos movimientos. Repasemos cada uno de estos movimientos. Flexión, le pido que levante la extremidad superior, por ejemplo, que la levante. Eso es flexión. ¿Qué músculo? Deltoides y qué nervio circunflejo. Que lleve la extremidad superior hacia atrás. Ahí tienen el pectoral mayor y pectoral menor, y como nervios el torácico anterior mayor y menor. Otros movimientos. Abducción. Hay varias maneras de hacerlo, pero vamos a seguir lo que dice acá la foto. Elevar los brazos en el plano coronal. Está abduciendo los hombros. Y aducción, que pegue los brazos al cuerpo. Eso sería una aducción.
que está acá con los puntos, eh, eh, la línea punteada. Después, rotación interna y rotación externa. Rotación interna, el dorso de la mano en la espalda. Es como si dijéramos, rásquese la espalda. Entonces hay rotación interna. Y cuando rotación externa puede ser, tóquese la nuca con las dos manos. Podría ser de otra manera. En rotación interna tenemos el músculo subescapular y con su nervio subescapular también. Y en rotación externa, infraespinoso y el supraescapular como nervio. Estos son los movimientos de los hombros. A continuación, seguimos bajando. Ahora vienen los codos y luego las muñecas. Aquí es mucho más simple, obviamente. En el codo, flexión, extensión y los movimientos conocidos de supinación y pronación. En cuanto a flexión y extensión, tienen el bíceps, ni qué decir, pues el bíceps y braquial anterior y como nervio el músculo cutáneo. En pronación, supinación, en supinación, supinador largo, no podía ser de otra manera, y el nervio radial. Y en pronación no podría ser de otra manera, pronador redondo y cuadrado, y como nervio mediano. Luego tiene la muñeca, mucho más simple todavía, flexión y extensión. Aquí eh, llevar la mano hacia abajo y llevar la mano hacia, hacia atrás. En músculos, el palmar y nervios medianos. Luego tenemos, les agradecería que apaguen su micrófono a los alumnos. Abducción y aducción. Aducción. Aducción, el nervio cubital, perdón, el nervio radial y el músculo cubital. Y en la abducción, el primer radial externo y como nervio el radial. Hay un alumno que tiene el micrófono encendido, creo que está pretendiendo sabotear la clase, o me parece. Yo continúo. He empezado, he empezado la clase sin alumnos. No sé qué pasa con esta promoción, pero igual Doctor, ya se yo lo puedo dictar la comenté por clase con un WhatsApp. solo alumno y lo dicto con el mismo entusiasmo de siempre. Así haya un solo alumno, ya justifica mi entusiasmo. Solo que hoy he empezado con 0 alumnos. Pero igual, yo me siento contento con la medicina y con la docencia también. Si no hay alumnos, yo igual enseño, porque además está quedando guardado, está grabado, así que alguien lo verá. Así que voy a continuar, le agradecería que apaguen sus micrófonos porque se interrumpen. Y yo estoy haciendo un esfuerzo de concentración y no me parece que estén con el micrófono abierto. Una falta de respeto para el docente. Así que yo continúo. Llegamos ya a las manos. Manos, aquí movimiento de flexión, haga puño, extensión, abra los dedos. Y le puedo poner en oposición, vean, oposición, para que impedir que flexione los dedos o que los extienda. Esa es ya la contrarresistencia. O también puedo hacer abducción junto los dedos o aducción separe los dedos. Y vean acá este dibujo, cómo eh, coloco la mano para que no pueda abrir los dedos. Es una oposición a la abducción. Ahí tienen los músculos y tienen los nervios, que ya es una cuestión de neuroanatomía. Porque no vamos a pasar mencionando músculos y nervios, ya eso depende de ustedes si quieren tener un conocimiento completo. Acá yo estoy para enseñar semiología, pero eso no quiere decir que no repasemos anatomía, que es una necesidad, la neuroanatomía en este capítulo. Por eso a algunos no les gusta, porque no les gusta tampoco la neuroanatomía. La cuestión es que hay que encontrarle el gusto, ¿no? Porque si estamos acá estudiando medicina, hay algo que a todos nos une, o debería unirnos a todos, que es el gusto por la medicina. Es el común denominador de todos nosotros, alumnos y docentes. Y finalmente la oposición del pulgar, el pulgar toca cada uno de los otros dedos. Listo, ahí tienen el músculo y tienen los nervios.
Continúo, nos vamos ahora a extremidades. Maniobras especiales. Acá, aclarando una cosa que he visto en la práctica, que cuando le pedimos que realicen el Mingazzini o barré, que se hace poco el barré, lo que más se hace de Mingazzini, el alumno le dice al paciente, levante las extremidades y no es así. Yo no voy a leer todo este texto, simplemente el texto lo pueden leer ustedes, yo voy a explicarles. Le pongo todo ese texto para que ustedes lo lean posteriormente, pero yo quiero explicar al alumno. Y le estoy explicando que esto lo realiza el examinador. El examinador levanta las extremidades extendidas, en este caso las superiores, de los pacientes o del paciente, y le pide que cierre los ojos y le va a pedir que a la voz de tres no deje caer las extremidades superiores, este Mingazzini en miembros superiores. Y vamos a ver que el lado parético va a descender. Ahorita tengo un video para que lo veamos en movimiento. El lado parético va descendiendo. Si está pléjico, va a caer. Un paciente que tiene plejía no le va a hacer esto porque se va a golpear, ¿no? Es lógico. Hay que evitar hacer daño al paciente. Si tiene plejía, ya pues asumo que Mingazzini es positivo, no le voy a hacer esto. Eso se hace cuando el paciente tiene paresia. Ahora bien, puede ser que las extremidades no desciendan, pero podría ser positivo de todas maneras, y eso está acá en el texto. Entonces, lo que tú tienes que ver es si el paciente flexiona los dedos, porque el paciente flexiona los dedos es positivo de todas maneras. Barré es básicamente lo mismo, solo que las palmas están una frente a la otra y la respuesta es la misma. Evaluación de la fuerza distal. Tenemos la prensión en dos dedos del paciente, o mejor dicho, le presentas dos dedos al paciente para que te los presione, como están viendo acá en la foto. Presióname los dos dedos y no dejes que yo los retire. Cuando hay paresia, el paciente no puede presionar adecuadamente, no tiene fuerza, y podemos sacar fácilmente los dos dedos. Y prensa que te jale los cuatro dedos es la maniobra de la prensa. Con eso evaluamos la fuerza distal. Tengo acá un video. Es imposible para mí, compañeros, para los pocos que están acá, es imposible. Y eso a mí me disgusta demasiado. Incluso en las teorías, ya que los alumnos tiren la toalla, los alumnos quemen sus velas, ya en el penúltimo capítulo ya están quemando sus velas y estén más interesados en sobrevivir. Y yo no quisiera eso, que un alumno de esta facultad, de la Ricardo Palma, solamente se dedique a sobrevivir. El alumno debería destacar, el alumno debería evolucionar favorablemente, dominar ya lo que está haciendo, empezar a dominar la medicina. Y eso es lo que no veo. Y eso es lo de todos los años. Incluso si esta clase fuera presencial, tendría solamente unos pocos alumnos nada más. Eso es muy lamentable, realmente. Yo no sé cuándo terminará eso. No sé, la esperanza de la nueva promoción, va a cambiar la nueva promoción, pero es lo mismo, es lo mismo. Y tal es así que a veces he tenido que hacer un examen más difícil, donde la mayoría salen jalados, y eso es lo que me están obligando a mí, a hacer un examen más difícil, un examen donde se piense. A mí no me interesa mucho la memoria, por si acaso. Hay alumnos que piensan que uno va a tomar de memoria, incluso lanzan su bibliografía, a cuestionar, porque la bibliografía tal contradice la respuesta del examen. Eso a mí no me interesa. Lo que yo quiero que el alumno piense, que haga trabajar su espíritu crítico, que haga el análisis. A mí me interesa mucho, no solamente que el alumno sepa examinar, sepa preguntar al paciente como un detective, un Sherlock Holmes, sino que sepa analizar. Yo valoro mucho el enfoque y le pongo punche y motivo a los alumnos, no a todos, por si acaso, algunos no se dejan motivar, pero ese es mi objetivo, motivar, hacer un buen enfoque. Y hay alumnos que sí lo hacen. La mañana no voy a mencionar su nombre porque las comparaciones son odiosas, pero tengo un alumno en la mañana que justifica todo el esfuerzo que uno hace. Él sabe quién es, pero justifica todo el esfuerzo que uno hace y uno gustaría que todos estuvieran en ese nivel, que hicieran más de lo que corresponde. Yo creo que esa es la idea, hacer más de lo que te corresponde como estudiante
esta facultad estaría en los primeros lugares del ranking. Tengo acá, le decía que es imposible para mí, aunque la palabra imposible de repente no existe en algunos casos, o en todo caso modifico. Es muy difícil hacer una clase de neurología, porque esto al fin y al cabo es neurología, y no a todos les gusta la neurología. En algún momento no me gustaba la neurología, pero uno le encuentra el gusto. Y uno se pone a pensar, ¿qué hace un médico internista haciendo una clase de neurología? Porque es parte del examen físico, hacerlo, el examen del sistema neurológico. No necesariamente tengo que ser neurólogo para hacer un buen examen. Incluso les he compartido un formato de examen físico neurológico que lo ha hecho un internista. No veo ningún problema. Y para que sea más efectivo este tipo de teorías, va el video. A mí no me gusta poner mucho texto. Por si acaso, algunos alumnos que están pidiendo el texto para después, ah, ¿cómo le dicen esa palabra? De grabar la clase y tanta cosa. A mí al grano, mis clases son prácticas y más para pensar, para aplicar el enfoque, para desarrollar un criterio. ¿Cómo se llama ese criterio? El criterio clínico. Eso es lo que quisiera del estudiante. Lo demás lo pueden hacer ustedes solitos. Ustedes solitos pueden hacer todo lo demás, pero se necesita al docente para que te enseñe, que te muestre el mejor camino. Y aquí tienen paciente que, aunque el video está movido, pero se nota. Paciente Javier Mingasini. Y desciende la extremidad superior derecha. ¿Ven? Entonces aquí, paciente Javier, tú te involucras tanto con los pacientes que terminas de memorizarte su nombre, sin que sea tu amigo, claro. El médico no es amigo del paciente, pero te involucras, tienes un compromiso con tu paciente, porque así es la medicina. Uno tiene que desarrollar un compromiso, porque si tú estás en la medicina y no quieres comprometerte, como sucede, incluso con los asistentes, estamos mal. Estamos mal. Y no, repito, no es que te hagas amigo del paciente, que tampoco esa es la idea. Y me acuerdo del nombre del paciente, Javier. Y veo que Javier tiene Mingasini positivo, que hay una paresia braquial derecha. Ahora van a hacer barré. El examen lo está realizando un residente. Palma frente a palma. Esto es barré. Que cierre los ojos y a la voz de tres se sueltan las extremidades superiores. No es tan destacado como Mingasini, pero igual. Hay un descenso, no tan destacado. Vean cómo es, eso se llama sensibilidad. En este caso, sensibilidad a una maniobra. Hemos comparado aquí Mingasini versus Barré. ¿Cuál es más significativa? Es Mingasini. Los dos buscan lo mismo, pero en este caso estamos viendo que Mingasini es más sensible, más destacado. Acá tenemos el mismo paciente, Javier, pero se metió el duende. Lo que quería hacerles ver acá, la lástima que no se ve el video, es que la recuperación de Javier. Eso es lo que quería mostrar. Que ya con el paso del tiempo, el manejo del paciente, la protección de la zona de penumbra para que no se pierda, Javier mejoró la fuerza y la fisioterapia, obviamente, la fisioterapia temprana. Ya aquí le mostraré un video donde ya no desciende la extremidad superior. Eso es lo bueno también, uno como médico, la satisfacción que da, porque no todo es material también, porque si vamos a ser médico materialista, ¿qué sería? No todo es material, las satisfacciones también de tipo espiritual, no sé si es el término adecuado,
pero mucha satisfacción sacar adelante un paciente, ya sea con lo mucho o lo poco que podemos hacer dentro del manejo eh, integral que tiene un paciente a través de diferentes especialidades. Esto ya es miembros inferiores, caderas, paciente en decúbito, que levante la extremidad inferior, eso es flexión. Y le podemos poner resistencia también, colocamos la mano en el muslo, no en la pierna, en el muslo, y le pedimos que levante. Y evaluamos movimiento contra resistencia. La extensión tendría que estar paciente de pie y llevar la extremidad hacia atrás. Aducción que separe las piernas, abducción que cruce o junte las piernas. Y ahí tienen los músculos y los nervios correspondientes. Como le dije, no voy a seguir mencionando porque si no va a dar tiempo para esta clase que es larga. Es larga pero necesaria. Ahí tiene la referencia, el libro donde he sacado esta información, el libro no es de neuroanatomía, es un libro de semiología de Fustinioni. Como ya les he dicho, los libros de semiología tienen que ser leídos, claro que sí, pero no son suficientes. Ya les he mencionado hasta el hartazgo, creo, que se requieren libros de medicina basada en problemas, libros de diagnóstico. Ya depende de ustedes utilizarlo. Luego tenemos las caderas, rotación interna. En este caso podemos flexionar la rodilla del paciente y llevar, si llevamos el talón hacia la línea media, es rotación externa. Y si llevamos el talón fuera de la línea media, es rotación interna, de cadera, hablando de cadera. Listo, rodillas, flexión, extensión, es algo simple. Tobillos, también flexión, extensión. Y la inversión y la eversión. Inversión es como si el paciente quisiera verse la planta de sus pies y eversión como si quisiera enseñar las plantas de sus pies al entorno, en pocas palabras. Y para ver, así como vimos, cómo se evalúa la fuerza distal en extremidades superiores, también en extremidades inferiores, podemos evaluar flexión y extensión. Es como si pidiéramos al paciente que pisara, ¿ah? Y le ponemos resistencia con la mano. O también que haga una flexión dorsal y ponemos resistencia con la mano. Y listo. Eso es. Y terminamos con esta parte, con las maniobras especiales. En este caso es Mingasini, pero ya de miembros inferiores. Puede ser que levantemos las extremidades del paciente flexionadas o extendidas. Si están flexionadas, yo creo que va a ser más cómodo para el paciente. Le pedimos que cierre los ojos y a la voz de tres, como estamos viendo en el dibujo, desciende la pierna derecha, lo cual está indicando parece. Barré, que se hace poco en realidad, se evalúa poco, se aplica poco la maniobra de barré en decúbito ventral con las rodillas flexionadas y si hay paresia se va a extender la rodilla. Así de simple. Vamos ahora a continuar con el enfoque luego de este repaso de los... Yo lo que le pediría es que realicen en orden, por favor. Hay que ser ordenados. Si tú quieres hacer rápido el examen físico, tienes que ser ordenado. Empezar por columna cervical, luego miembros superiores, lo que hemos visto, hombros, codos, muñeca, dedos, y después caderas, rodillas, tobillos. En ese orden debería ser. Vamos ahora, ya empezamos esta charla diferenciando lo que es un signo de primera neurona piramidal, de primera neurona versus extrapiramidal. Luego, una vez que reconozco que es de primera neurona, o mejor dicho, que es piramidal, mejor así. Reconozco que estoy frente a un síndrome piramidal, síndrome motor piramidal. El siguiente paso es ver si es de primera o segunda neurona. Yo empiezo de la siguiente manera, con lo de abajo. Yo empiezo con lo de abajo. ¿Para qué sirve la primera neurona? La primera neurona sirve para inhibir el tono muscular y los reflejos osteotendinosos. Y la segunda neurona, lo contrario, estimula el tono muscular, los ROT y también el trofismo.
Bien, entonces con eso empiezo. Que repasen para qué sirve la primera neurona y para qué sirve la segunda neurona. Teniendo en cuenta eso, el primer parámetro es fuerza y tono muscular. Primera neurona es una parálisis espástica. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función de primera neurona? Es inhibir el tono muscular. Si se lesiona la primera neurona es todo lo contrario, aumenta el tono, hay hipertonía, la que se conoce como espasticidad. En cambio, segunda neurona, lo contrario, a ver, flacidez. Listo. Primero, primera neurona, parálisis o paresia espástica, y segunda neurona, parálisis o paresia flácida. Segundo, los ROT. Los ROT van a estar incrementados por lo que ya he expuesto, para no estar repitiendo lo mismo. Primera neurona, hiperreflexia. Ustedes saben que en la clase de mañana veremos los ROT, reflejos osteotendinosos normales, son dos cruces. Cuando tiene más de dos cruces ya es hiperreflexia. Tres cruces ya es hiperreflexia. Cuatro es lo que se llama clonus. En cambio, según una neurona va a haber una hipo o arreflexia. El trofismo muscular. El trofismo muscular, la masa muscular, va a estar normal, primera neurona, al inicio. Luego ya con el tiempo, si es que no se hace fisioterapia, si no hay fisioterapia, entonces ya el trofismo va a estar disminuido, pero al inicio no. En cambio, segunda neurona sí, al inicio está comprometido el trofismo, a ver, hipotrofia o atrofia muscular. Las fasciculaciones, estos movimientos anormales solamente se dan en segunda neurona, y el signo cardinal que está en la franja amarilla, el signo cardinal de primera neurona es Babinski, el famoso signo de Babinski, que no se dice positivo, se dice presente, y eso se la dejo a ustedes, que piensen, mediten, ¿por qué no es adecuado decir Babinski positivo? Sino lo correcto es decir Babinski presente, eso ya para ustedes. Hay que pensar y llegar incluso a la respuesta sin haber leído. Es lo más impresionante, eso es inteligencia pura. Sin haber leído, yo llego a la respuesta. Hay alumnos que lo hacen, y yo me quedo gratamente sorprendido con alumnos que no han leído. Al inicio me dicen, no, no sé. Y yo le digo, no, sí sabes, piensa, piensa. Y el alumno empieza a pensar, agarra confianza en sí mismo y mediante un razonamiento puro llega a la respuesta. ¡Qué magnífico! Eso es inteligencia pura. Babinski presente, primera neurona, y Babinski ausente, segunda neurona. Pero Babinski no aparece desde el primer día. Babinski aparece a partir del cuarto o quinto día. Ojo, ojo. Babinski es un signo que es normal en los bebitos. Ya es normal hasta año, año y medio. Ya es anormal en un adulto. Pero, repito, Babinski no aparece el primer día. Ahora, ustedes ven este cuadrito que lo pueden encontrar en cualquier libro. Y hablando de libros, un solo libro es insuficiente, alumnos. Un solo libro es insuficiente. Así que acostúmbrense a revisar varios libros. Es lo mejor. Es el mejor consejo que le puedo dar a ustedes. Utilizar varios libros. Eso, utilizar un solo libro es lo peor que pueden hacer. Se están limitando. Y yo no quisiera tener alumnos limitados. Un alumno tiene que ser libre, libre. No solamente tener una zona de confort, un solo libro y se acabó. No. Acuérdense eso. Pueden tomar o no mi consejo, pero igual yo se los doy. Yo decía que esto lo pueden encontrar en cualquier libro. Al parecer se ve bonito. Ah, esta es de primera neurona. Ah, primera columna. Ah, ya, segunda columna. Esta es segunda neurona. Ah, ya. Qué fácil es reconocer primera neurona, qué fácil reconocer un síndrome de segunda. Y no es así. En la práctica no es tan fácil como se ve aquí. ¿Por qué? Porque la medicina es dinámica. ¿De acuerdo? Si comparar la medicina no es una foto. La medicina es un video. Ah, eso es lo que se me ha ocurrido a mí. La medicina es un video. Me explico de la siguiente manera. Pero antes tengo que darle una información. La causa más frecuente de síndrome de primera neurona es
La causa vascular, los famosos eventos cerebrovasculares, sobre todo el isquémico, 80%, y hemorrágico, el otro 20%. De hablar. ¿Cuál es la cosa más frecuente de lesión de primera neurona? Infarto cerebral. Y por trombosis, que es lo más frecuente, siendo el factor de riesgo principal la conocida hipertensión esencial, mal controlada, por cierto. Bueno, el dato que quiero darle es que un infarto cerebral que produce lesión de la primera neurona, al inicio, en la primera semana, no va a haber parálisis espástica. La parálisis es flácida. Al inicio no va a haber hiperreflexia, va a haber hiporreflexia. O sea, en otras palabras, el infarto cerebral en la primera semana, ¿qué va a simular? Va a simular un síndrome de segunda neurona. Si estuviéramos en una clase presencial, yo invito a participar a los alumnos. Yo no creo una clase teórica. Yo no sé, de repente alguien se molesta con lo que yo estoy diciendo, pero tengo que decirlo porque a veces me da bronca, de veras, me da bronca que el profesor esté hablando solito y el alumno no sé si está atendiendo o no. Caminar, me gusta caminar ahí por los espacios que hay en las carpetas y que el alumno participe. Y a veces busco manera de estimularlos y he encontrado respuestas. Sí, ¿cómo no? En esta facultad he encontrado respuestas, más en unas promociones que en otras. Y a veces me quedo gratamente impresionado como unas promociones donde hay una participación activa. Claro que puede ser, pero lo que sí quisiera que esto eh, tuviera una mística de que el alumno de Ricardo Palma es participativo, que el alumno de Ricardo Palma no tiene miedo de participar, no tiene miedo de equivocarse. Como decían algunos profesores, ahora como estudiante no tengas miedo de equivocarte, ten miedo de equivocarte cuando seas ya médico. Pero inclusive yo diría, ni de médico hay que tener miedo de equivocarse, porque tampoco somos perfectos, ¿no? Y tampoco en la medicina todo es 100%, ¿no? En la medicina hay consenso y también hay recomendaciones que no son de consenso, que son controversiales y es propio de la medicina y que hace apasionante esta carrera. Así que, como no voy a participar, yo mismo lo voy a decir. ¿Cómo me doy cuenta en un infarto cerebral que se presenta una paresia flácida y por reflejo? ¿Cómo me doy cuenta que esto no es de segunda neurona, sino es de primera neurona? Viendo el trofismo. Claro, porque si es de segunda neurona, sí o sí, el trofismo está comprometido. En cambio, primera neurona, el trofismo al inicio, ¿cómo está? Normal. Listo, esa es la respuesta. Ahora, propongo otro escenario que puede llevar a confusión y que sucede, y que lo hemos visto varias veces en la práctica hospitalaria, sobre todo, de pacientes que han tenido un infarto cerebral el año pasado, por ejemplo, o hace 2 años, y quedaron con cierta secuela de mi pareja. Y ahora está llegando y estamos sospechando nuevamente con un infarto cerebral de nuevo. Entonces yo me pregunto, ¿esa hiparesia que estoy detectando en el paciente será por la secuela o es nueva? ¿Cómo saberlo? Entonces en este caso, lo que tengo que buscar es el tono muscular. Porque ¿qué dijimos? ¿Cómo se comporta un infarto cerebral en la primera semana? Con flacidez. Es decir, cuando es agudo, en una lesión de primera neurona hay en la primera semana flacidez. O sea, si esa hemiparesia de tu paciente va con flacidez, ten por seguro que eso es agudo. En cambio, si esa hemiparesia de tu paciente va con tono aumentado, lo que se conoce como, ya hemos dicho en las primeras láminas, como espasticidad, eso ya es de varias semanas o varios meses. Eso no es nuevo. ¿De acuerdo? Entonces les he dado dos escenarios para que vean que esta clasificación o tabla comparativa de primera y segunda neurona tiene que ser dinámica, no queda otra. Ah, y más aún que Babinski no está al inicio, o sea, porque si Babinski estuviera desde el inicio, fácil, ¿no? Ah, esa es primera neurona.
o también el reflejo Hoffman, que lo vamos a ver ahorita en la mano. Esta es lesión de primera neurona, pero no es así. No es así. Incluso en los pacientes mayores, puede ser que nunca aparezca Babinski, un 20 a 30% no aparece Babinski, así que no estén esperanzados en Babinski. Si está, en buena hora. Si no está, no hay problema. Vamos a hacer este video. El paciente, creo que es justo, un paciente con hemorragia cerebral. Está buscando el Babinski, ¿sí? ¿Ven? Está Babinski presente. Bueno, aunque se defiende, pero Babinski está presente. Ustedes dirán, pero ¿por qué evalúa sin guantes? Es que a veces evaluar sin guantes es más fácil que con guantes, es cuestión de costumbre. Con buen lavado de manos, si no hay heridas, no pasa nada. Vemos en la miembro contralateral, el déficit motor es izquierdo. Babinski también, del lado izquierdo, no responde. No se ve. Babinski ausente. El reflejo que está haciendo ahí, donde está estimulando el borde externo del pie, es Chaddock, que para mí, eso no lo he leído, para mí en la práctica de lo que solemos ver, en la práctica hospitalaria, el Chaddock, mejor dicho, para no decirle el Chaddock es el sucedáneo más sensible. Voy a avanzar. Él es otro paciente, él es paciente Richard. No he editado, no he editado porque a veces algunos se escandalizan y dicen, pero ¿por qué no ha tapado los ojos del paciente? No, no lo he hecho porque en neurología es necesario ver, comprenderán, ¿no? Necesito ver la facies del paciente y es una colaboración porque esto va para estudiantes, esto no es que esté publicando para público general, no, esto es para estudiantes de medicina. Siempre haciendo esa declaración porque a veces hay críticas de alguna persona. Bueno, estamos viendo, el paciente Richard es un paciente con una hemorragia cerebral. Voy a seguir avanzando. Bien, bien. Están viendo, creo que lo avanzo un poquito más. Está despierto, ¿no? Obedece órdenes simples. Está despierto, obedece órdenes simples. Y ahí estamos viendo. Él le han hecho una craneotomía. ¿Ven? Le han tenido que afeitar. Paciente Richard es un paciente de 50 y tantos años, hipertenso. Y ahora, ahora, está mal que empiece con los antecedentes. Cambio, cambio. Es un varón de 56 años que acudió a emergencia por convulsiones y trastorno de conciencia y en el examen físico se encuentra hemiplegia izquierda, con Babinski presente. Le hacen la tomografía y encuentran un hematoma frontotemporoparietal derecho. ¿Qué tenía? Tenía hematoma intracraneal debido a una emergencia hipertensiva. La presión arterial estaba volando. Le hacen una craneotomía y drenan 90 cc. Lamentablemente no ha sido suficiente, como pueden ver, el buen Richard ha quedado con hemiplegia izquierda. Y como antecedentes, HTA, que es el factor más importante, y su socio, el socio diabetes mellitus. Esos son los
Es una dupla de temer. Por eso lo mejor es controlar bien pacientes con hipertensión arterial, controlar bien pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Yo podría hacer una clase ahorita de la asociación de esto de diabetes e hipertensión. Solamente le digo que esa dupla es bastante peligrosa. Voy a continuar. Acá vamos a ver otro video, creo que es Babinski. Sí, vamos a ver Babinski en otro paciente. Estimulo la planta. Babinski se estimula la planta del pie como si estuviera formando una C o una L y espero la hiperextensión del primer ortejo. Ese es Babinski. ¿Qué te está indicando? Está indicando lesión de la primera neurona. Y en un infarto cerebral, como dije anteriormente, suele aparecer a partir del cuarto, quinto día. Aquí vamos a aprovechar para ver los sucedáneos, o sea, los equivalentes de Babinski. Ya. Cuando presiono el tendón de Aquiles es Schaeffer. La respuesta es la misma, hiperextensión del primer ortejo. Después, cuando desciendo friccionando la pierna es Oppenheim. Y ya vimos Chado que es estimulando el borde externo del pie. Y Gordon es cuando presionamos la pantorrilla. Repito, sucedáneos de Babinski, Chaddock, estimulando con la llave o el mango, el martillo, el borde externo del pie. Chaddock. Cuando presiono el tendón de Aquiles, Schaeffer. Cuando fricciono la pierna de arriba hacia abajo, es Oppenheim. Y finalmente, cuando presiono la pantorrilla, es Gordon. De los cuatro, en la práctica, lo que le puedo comunicar, que es el más sensible, es Chaddock. Vamos a ver ahora acá que estuvimos viendo con los compañeros del grupo en la mañana el signo de Hoffman. Vamos a como pellizcar o presionar el dedo medio distalmente y observamos como respuesta a la flexión del pulgar. Se metió el duende. Voy a intentar una vez más, pero no corre, pero es la, pellizcamos distalmente el dedo medio y la respuesta es la flexión del pulgar. Lamentablemente no ha querido correr este video, pero igual continuamos. Debo continuar. Una vez que tú, siguiendo, porque mi clase es tipo desarrollo de un algoritmo, esa es mi clase. Ya y voy haciendo retroalimentación. Al inicio aprendí a diferenciar entre un síndrome piramidal de primera neurona de un extrapiramidal. Luego, al reconocer que es un síndrome piramidal, puedo reconocer primera neurona de segunda neurona. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Estoy frente a un síndrome piramidal de primera neurona. Aquí tengo que ver la localización. ¿Dónde está la lesión? Cuatro localizaciones, como pueden ver acá en la figura. Corteza, cápsula interna, tronco encefálico y médula espinal. ¿Qué es cápsula interna? Es una porción de sustancia blanca por donde pasan dos haces importantísimos, el córtico espinal y el córtico nuclear que se queda en el tronco encefálico. Esa es la cápsula interna. Sí o sí, tienen que pasar por ahí estos haces, que son parte del sistema piramidal. Luego tenemos el tronco, que tiene tres niveles: mesencéfalo, protuberancia
y bulbo. Y en cada de estos niveles hay núcleos de determinados pares craneales. Y finalmente, médula espinal. Es el siguiente paso, compañeros. Que ustedes sepan aprender a determinar dónde está la lesión. Por ahí vi un libro la vez pasada escrito por un neurólogo que se llamaba, o se llama, mejor dicho, ¿dónde está la lesión? Que es la pregunta que se hacen siempre, o casi siempre, los neurólogos. ¿Dónde está la lesión? Inicialmente desde el punto de vista clínico y luego ya a través de las imágenes radiológicas. Esa es una pregunta para matizar cuál de los siguientes es signo de lesión de neurona motora superior o primera neurona, que hemos dicho es Babinski, es el signo cardinal. Todo lo demás que vemos, hipotonía, reflexia, atrofia es de segunda neurona y ataxia depende, puede ser vestibular, propioceptivo o cerebeloso. Vamos ahora, aquí voy a hacer un versus, un mano a mano, de la lesión de corteza, que es cortical, versus la cápsula interna, que es capsular. Lo primero, acá los dibujos ayudan muchísimo. Como dice el doctor Pérez Alvela, que el cerebro recuerda mejor las imágenes más que los textos. De ahí que ustedes, mejor que yo, saben que ustedes estudian con esquemas, no estudian con textos. Porque si estudian con textos van a demorar demasiado. Así que empecemos. ¿Qué estoy viendo acá? Lo que está sombreado de color rojo es el déficit motor. Estoy viendo que si la lesión está en la corteza, es cortical, el déficit motor es en parte de mi cuerpo. A diferencia de cápsula interna, que hemos dicho que es cápsula interna, el déficit motor está en todo el hemicuerpo. Es la primera diferencia. Luego, obviamente, si es cápsula interna, va a haber un déficit motor, perdón, un déficit cognitivo. Por supuesto, pues, ¿no? Va a haber una alteración de alguna de las funciones cerebrales superiores, empezando por el lenguaje, la memoria, etcétera, etcétera. O sea, el paciente tendrá dificultad para comunicarse, una fascia de expresión, en la fascia de Broca, el lóbulo frontal, o hablará como si hubiera tomado grandes cantidades de alcohol. Tendrá disartria. En ambos, tanto en corteza como en cápsula interna, va a haber hipoestesia. En el lado parético también va a estar disminuida la sensibilidad. Eso se llama hipoestesia. Hipoestesia contralateral en ambas. Tienen de común. Pero hay algo que distingue también a la cápsula, son movimientos anormales. Hemicorea, hemivalismo. Esto ya vimos que es la cápsula interna. Yo quiero ir a un video acá. Este video les preguntaría si les parece mi Corea, mi balismo, pero no podemos demorar. Yo mismo tengo que contestar. Puede ser que no corra ese video, no sería el colmo, pero tendría que ir a mi archivo porque tiene que correr este video. Así que permítame ir a mi archivo un ratito. Sí, voy a mi archivo y le voy a mostrar, y le voy a mostrar este video que es sumamente importante. Y no se ve así nomás, ¿ah? A ver, primero se los muestro y después les comento, ¿les parece? Pero a mí me impresionó, y siendo asistente me impresionó, no sé, a ustedes siendo alumnos, si les impresiona o no un video como este. Así que vamos a hacerlo correr primero. Estoy observando movimientos irregulares, repetitivos, cortos, solamente en mi cuerpo izquierdo. Solamente en mi cuerpo izquierdo. Ya. Eso lo primero. Paso, luego le voy nuevamente a mostrar este video, pero quiero comentar así rapidito nada más, que es una mujer de 60 y tantos años y que acude precisamente por estos movimientos involuntarios
que aparecen de manera o que se desencadenan de manera brusca, con cierta confusión mental. Y como antecedente de importancia, diabetes mellitus tipo 2. Así que llega a emergencia del hospital 2 de mayo, le hacen un dosaje de glucosa con el glucómetro y tenía 300 y pico. Le hacen el AGA, cuerpos cetónicos, negativo. No era una crisis hiperglicémica, era una diabetes mellitus descompensada, sí. Le hacen una tomografía y que encuentran edema en cápsula interna derecha, o sea, contralateral. Manejan la hiperglicemia, corrigen la hiperglicemia con insulina y la buena novedad es que en el transcurso de 12 a 18 horas remite esos movimientos involuntarios. Vemos nuevamente el video, movimientos cortos, repetitivos, involuntarios, desorganizados, aunque hay algunos movimientos del brazo y miembro superior que son largos. Pero finalmente, ¿cuál es el diagnóstico? Por problema, que es una hemicorea. La paciente acude al hospital o la llevan al hospital por hemicorea, una hemicorea transitoria. Y esto está reportado buscando la bibliografía. Hemos visto varios casos que han reportado, el título es hemicorea transitoria por hiperglicemia. Ya que se debe a edema. Se debe a edema por efecto osmótico de la misma hiperglicemia. En este caso, edema a nivel de la cápsula interna derecha. De repente en algún momento pueden ver un caso similar. Pero alguno de ustedes podría decir, pero un momento, ¿y por qué no es un TIA? Y TIA es un accidente isquémico transitorio. No es TIA porque para que sea TIA, accidente isquémico transitorio, efectivamente tiene que remitir la clínica neurológica, pero no debe haber lesión ni alteración en las imágenes radiológicas, llámese tomografía o resonancia magnética. Y la paciente sí tenía edema capsular derecho. Por lo tanto, no era un TIE. ¿De acuerdo? Así que tengo que regresar al PPT para poder continuar la clase, que no es muy corta, que digamos. Ya. Entonces, este es un reporte, por ejemplo. Este es un reporte que hemos encontrado de mi Corea por hiperglicemia. También hemos encontrado uno interesante, un reporte de caso en argentino, donde incluso dan hipótesis de por qué se presenta. Reportes hay. Uno más sería el del 2 de mayo. La lesión del subtálamo se manifiesta por, ¿qué hemos dicho? Hemivalismo. Y no hay nada más que decir. Aquí, en poco que se ha desorganizado, pero en una hemiplegia facio-brachiocural izquierda, ¿verdad? Como el dibujo del paciente. ¿Qué tiene el paciente? En la parte sombreada tiene una hemiplegia facio-brachiocural. Y te dicen, ¿dónde se localiza la lesión? Por lo que ya hemos estado viendo. Ya sé reconocer una lesión cortical clínicamente, ya sé reconocer una lesión capsular clínicamente. Y por lo que he aprendido, ya puedo dar la respuesta. Y como ya les he aconsejado a ustedes o no, la mejor manera de prepararse para los exámenes de NAN o recetado médico es sin ver las alternativas. Santo Dios, no vean las alternativas. Es el mejor entrenamiento para el cerebro. Nos han metido ya de décadas anteriores a estar a expensas de alternativas y eso lo han hecho, y eso viene de los norteamericanos. Estar a expensas de alternativas no debe ser así. Por eso no he puesto ahí las alternativas. Entonces busco la respuesta y la respuesta es eh, cápsula interna. Cápsula interna es la respuesta. Esta es una pregunta interesante también de NAM. Miren, cómo es lo que yo digo,
yo digo, ustedes ya están en semiología, solamente en semiología, podría decir. Están solamente en semiología, no, no es esto medicina interna, y sin embargo, ustedes pueden contestar preguntas de medicina interna, de ENAN y de resultado médico, y ya se están preparando. Por eso mi idea es que los docentes hagan retroalimentación en la misma clase teórica, hagan retroalimentación de lo que están explicando en base a estos casos clínicos. Y que en el momento del examen también deberían acostumbrarse a que las preguntas sean tipo casos clínicos, por lo menos el 60% de las preguntas. ¿Por qué? Porque es un buen entrenamiento, porque el ENAM, por ejemplo, el 60-70% son casos clínicos, pequeños o grandes. Y bien, acá, lo que me está diciendo acá, en resumen, es que el paciente tiene parálisis del par 6, que lleva un estrabismo convergente, y del facial. Acá el 6 y el del 7 están lesionados. ¿Y dónde están sus núcleos? Están en protuberancia. Así que, si me preguntan dónde se encuentra la lesión, debe ser en protuberancia, pero eso, ellos quieren que avancemos un poco más y que tú le digas, ya, está en protuberancia, perfecto. Pero a nivel de protuberancia con mesencéfalo, o sea, en punto mesencefálico, o a nivel de protuberancia y bulbo protuberancial. Y la respuesta es la última. Qué buen caso clínico. Bien, ahora tengo que seguir con mi algoritmo y cada vez se está haciendo más complejo. Cada vez se está haciendo más complejo. Y eso de acá, si ustedes siguen, me siguen, y voy a compartir un manual donde explico esto, y ahí está la referencia, qué buen libro, Prat Bakar, o Prat Hakar, o Prat Bakar, creo que sería mejor. Negocio diferencial en ideología. Excelente libro. De ahí he tomado esto. Pero lo acomodo a mi estilo. No es una copia y pega, ¿no? Lo estoy acomodando a mi estilo. Entonces paso a explicar paraparesia o paraplegia como problema. Ya saben, paraparesia es la disminución de la fuerza en extremidades inferiores. Paraparesia. Porque si hay una disminución de la fuerza en extremidades superiores, tengo que especificar. Entonces ahí pondría, tiene paraparesia o paraplegia de miembros superiores. Pero si es de miembros inferiores, es implícito. Ya lo sé. Bueno, resumiendo esta cosa. Lo que está de color es lo que vimos al inicio. Es el cuadro clínico de lesión de un signo de primera neurona. Una parálisis espástica con hiperreflexia, con trofismo normal al inicio y Babinski presente a partir del cuarto o quinto día. ¿De acuerdo? Sea de corteza o sea de médula, la lesión de médula la podemos llamar mielopatía. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo yo puedo saber que esta paraplegia, paraparesia, por lesión de primera neurona, es cortical? Por lo mismo que hemos dicho antes, porque hay déficit cognitivo, alteración del lenguaje, de la memoria, de la praxia y de alguna función cerebral superior. Y eso, básicamente. En cambio, en la mielopatía, o sea, la lesión a nivel medular, aquí em, no hay déficit cognitivo, lo que tiene dolor radicular es un dolor urente y hay nivel sensitivo. Nivel sensitivo es que empezamos a evaluar la sensibilidad a nivel de la cara. Te voy bajando, explorando dermatoma por dermatoma. Y a partir de un dermatoma hacia abajo es silencio, no hay nada. Eso se llama nivel sensitivo. Nivel sensitivo en T4, nivel sensitivo en T8. ¿Y qué tienen de común la retención urinaria en ambos, temprana? Este es un caso interesante de un ciudadano haitiano, Benson. Todavía nos comunicamos por WhatsApp con Benson, procuro ayudarlo cada vez que yo pueda, porque ha quedado ya parapléjico, el buen Benson ha quedado parapléjico. ¿Y qué pasó con Benson? Miren, esto de acá, un buen día o un mal día, Benson, un joven de 32 años de raza negra, sonidista, trabaja en discotecas, buen día siente hormigueo en las extremidades inferiores
hormigueo y con cierto dolor. Cuando ustedes vean un paciente que tiene hormigueo, esto puede ser parestesia. Pero si tiene hormigueo con dolor, eso ya es disestesia, por si acaso. ¿Y qué nota? Nota que tiene vesículas. Vesículas de una base eritematosa, vesículas dolorosas, agrupadas, y que van ascendiendo de manera como una franja en la cara interna de la extremidad inferior. Eso, ustedes saben de repente que eso es igual a herpes zóster. Y herpes zóster es la infección por el virus de varicela zóster. Todos los que han tenido, o los que hemos tenido varicela, tenemos riesgo de desarrollar herpes zóster cuando hay un bajón de las defensas. Así que, primer diagnóstico de Benson, infección por virus varicela zoster, herpes zoster, que le estaba produciendo una neuropatía. Claro, por eso la parestesia, por eso la disestesis. Pero no quedó ahí. Al poco tiempo, al día siguiente ya presenta debilidad de la pierna o el miembro inferior donde estaban las lesiones y al otro día ya de la otra extremidad inferior y desarrolla una paraparesia y rápidamente una paraplegia. Y en el examen que va a ver ahorita es una paraplegia flácida con arreflexia, o sea, como un cuadro de segunda neurona. Y ven el trofismo disminuido. Así que el diagnóstico hasta ahí de Benson es una mielopatía aguda, inflamatoria aguda, por compromiso de segunda neurona, pero primera neurona porque también hizo retención urinaria. Voy a entrar al archivo para ver porque tiene que ver esta imagen de Benson. Así que le voy a mostrar la imagen del examen rapidito nomás de Benson, donde estamos viendo que por la retención urinaria es de primera neurona y por todo lo demás que hemos visto, una parálisis flácida, reflexica, es de segunda neurona, hay un predominio de compromiso de segunda neurona. Repito, ¿qué tiene Benson? Es una mielopatía inflamatoria aguda de etiología infecciosa por el virus de varicela zoster y con compromiso de primera y de segunda neurona. ¿Cómo se llama esto? Se llama mielitis transversa. ¿Qué es lo que tuvo Benson? Mielitis transversa completa, que lo llevó a la paraplegia por la infección por el virus varicela. Ustedes dirán, pero ¿por tanto así? ¿Tanto así? ¿Por qué tan severo el compromiso de herpes zóster? Lo que pasa es que Benson también tenía una enfermedad de fondo que le estaba produciendo inmunodepresión, infección por VIH, sin terapia antirretroviral. Eso yo creo que ha hecho que la infección por varicela zoster haya causado tanto estrago a nivel del sistema piramidal. Entonces veamos el examen de Benson. Se estaba buscando a Babinski, que es ausente. Se observa unas extremidades con hipotrofia muscular. Se volvió el tono acá, son movimiento pasivo. Flácido, como si fuera de goma. Flácido. También flácido. Parálisis flácida. Babinski ausente. Con reflejos ausentes. Arreflex.
Babinski ausente. Listo. Entonces ya vieron un caso de mielitis transversa de paciente Benson. Pero yo les pido que ustedes como estudiantes y cuando lleguen al internado, tienen que expresarse adecuadamente y decir el problema. Identificar, no de frente no pongan mielitis transversa, por favor. Pongan, identifiquen el problema y delimítenlo. ¿Han identificado un problema? ¿Cuál? La paraparesia, ¿no? La paraplegia. Paraplegia en este caso, que es por una mielopatía. Mielopatía inflamatoria, ¿no? Ah, aguda, de etiología infecciosa por infección de virus varicela zoster. Eso sería. ¿Cómo deberían hacerlo? Así. Eh, repito entonces. ¿El problema cuál es? Paraplegia. Muy bien. Paraplegia flácida con arreflexia y con hipotrofia muscular. Ese es el problema. Lo estoy delimitando. Deberían poner ahí. Ese es mi diagnóstico de síndrome o problema, como quieras llamarlo. Y es más, eso me da pie para plantear otro problema ya más específico, que es una mielopatía aguda inflamatoria de etiología infecciosa. ¿Y eso cómo se llama? Mielitis transversa. ¿Y cuál es el agente infeccioso? Virus varicela zoster y también es sospechoso el VIH. Listo. Entonces ya les he presentado, para que no se olviden, paraplegia. El enfoque de diagnóstico de paraplegia, que no es cualquier cosa, ¿no? Y eso lo debe hacer un clínico, médico internista, eso, no solamente un neurólogo. ¿Sí? Si piensan que esto solamente lo hacen neurólogos, están muy equivocados. Esto lo puede hacer un clínico. Y yo se lo estoy demostrando. Así que continúo. Si esto fuera de segunda neurona, porque puede ser también la paraplegia o paraparesia de segunda neurona, también puede ser, ¿no? Tengo acá dos localizaciones. Que el compromiso sea en asa anterior o que sea en nervio periférico, una polineuropatía. Lo demás es diagnóstico diferencial. Y lo que está de color es el cuadro característico de segunda neurona. Como dijimos, ya es una parálisis flácida con arreflexia o hiporreflexia, atrofia o hipotrofia muscular desde el inicio y Babinski ausente. O sea, si es de asa anterior o de nervio periférico, va a tener lo mismo, pero hay una pequeña diferencia, que el déficit motor de asa anterior es más proximal y de polineuropatía, obviamente, polineuropatía es distal, es algo característico de polineuropatía. Todo lo demás es lo mismo. ¿Qué otra diferencia? Que cuando es de asa anterior va a haber dolor radicular, tipo urente. Y en ambos va a haber hipoestesia distal. Y no hay retención urinaria, como sí hemos visto, cuando es compromiso de primera neurona. A manera de miscelánea, aquí les muestro cómo diferenciar un síndrome de segunda neurona versus una miopatía o versus un síndrome neuromuscular como miastenia gravis. Es muy simple también. En este caso, el compromiso de ambos es proximal, o sea, como si fuera una diasta anterior, no polineuropatía. En ambos hay flacidez, como si fuera de segunda neurona, pero es clave, fíjese en lo siguiente. ¿Cómo sé finalmente que es una miopatía o que es un síndrome neuromuscular y no es una lesión de segunda neurona? ¿Por qué? Muy simple, porque los reflejos osteotendinosos son normales y porque la sensibilidad es normal. Muy simple. Una miopatía puede ser miopatía del paciente postrado, pacientes que están en UCI desarrollan miopatía. Es lo que se ha visto frecuentemente en los pacientes que han salido de UCI debido al COVID. Vamos a continuar con este video. Caramba. Lo voy a ubicar, permítame, porque acá las imágenes
Las imágenes o el video son, como le dije, muy importantes, así que permítame esta licencia. Mm, sí, 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 es otro caso de segunda neurona. Es el caso que... Ya, miren, les cuento así rapidito, todo tiene que ser rápido acá, pero es necesario para que ustedes aprendan y que no todo es teoría, ¿no? Sino también estamos matizando un poco la práctica. Ya, entonces, ven acá. Este otro caso, es otro paciente, se llama Khaled, pero tiene también hipotrofia de miembros inferiores. Hay una masa muscular, está disminuida. Y también el tono, porque fácilmente el médico examinador está flexionando, fácilmente está haciendo el movimiento pasivo. Así que yo me estoy dando cuenta que es una paresia flácida y como va a ver en los reflejos están disminuidos. O sea que, ¿qué tiene paciente Caleb? Tiene un síndrome de segunda neurona. Doctor, no se ve nada en su pantalla, se ve como negro. Ahora, sí, sí, lo que pasa es que no ha compartido. Vamos a compartirlo. Ahora sí debe estar, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ah, sí, ahorita sí, doctor. Claro, no había compartido. Gracias, gracias. Gracias por el apoyo. Entonces estamos viendo parecido a Benson, ¿no? Pero es diferente. Hasta el momento tenemos una parálisis, parece mejor, parecia flácida, con hipotrofia muscular. Paciente, Cale. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Avancemos un poquito. Ah, quiero ver la fuerza, si puede vencer la gravedad, no puede. A lo sumo, a lo sumo, Khaled no puede vencer la gravedad. Solamente me puede mover de un lado a otro. O sea, la fuerza muscular es dos cruces, de manera bilateral. Solamente puede doblar el extremidad inferior. Listo. Le cuento un poquito entonces. Le cuento un poquito del paciente Khaled. Khaled es un paciente como tantos que tuvo infección por SARS-CoV-2. Ha sido en la primera o segunda ola, no recuerdo bien, 2020 o 2021. Y manejo ambulatorio, no necesitó oxígeno. En ese entonces había médicos que se organizan y ven una oportunidad de negocio, ¿no? Es un negocio de atender pacientes COVID, pero también, lógicamente, que se exponían, pues claro, una con otra. Pero al fin y al cabo era una oportunidad de negocio. Se formaron incluso empresas. Entonces un médico lo atiende a Caleb em, y sale adelante Caleb. Se siente mejor, ya no tiene fiebre, síntomas generales. Pero, ¿qué nota? Debilidad y parestesias en extremidades inferiores. Lo consulta el médico y él le dice, no, 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 es parte de la convalecencia. Debo entender que el médico intuía que Caleb estaba haciendo una miopatía, la miopatía que le estaba conversando. Pero no, no era una miopatía. Esto fue avanzando al punto que ya no podía caminar. Y el médico estaba cansado ya de él. Así que él recurre ya a ciencias neurológicas o a Loaiza, creo que fue a Loaiza, recurre y le dicen, ahí le hacen el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Así que COVID, ya en la convalecencia, ¿ven? COVID en la convalecencia, COVID en la convalecencia estaba produciendo una lesión de segunda neurona, un síndrome motor piramidal de segunda neurona por una polineuropatía autonómica desmineralizante, llámese síndrome de Guillain-Barré posinfeccioso, por eso le dicen posinfeccioso, posinfección por SARS-CoV-2. Y eso es lo que ha tenido.
Lo he vuelto a ver, una vez lo vi en el pasadizo del hospital, los pasillos del hospital 12 de Mayo, y me agradó mucho verlo porque ya estaba caminando con muletas. O sea que la suerte de Caleb no ha sido la misma suerte de Benzo, pero son enfermedades diferentes. Entonces, cierro esto y voy a continuar con el PPT. Entonces, tomen nota de los ejemplos, los casos que les estoy mencionando, porque los casos quedan más en la memoria que una simple teoría. Ya, entonces dejamos de lado al paciente Caleb y continúo con mi algoritmo. Entonces digo, una vez que estoy sospechando una mielopatía aguda, sobre todo, el siguiente paso es ver si es una mielopatía compresiva o no compresiva. Voy a reducir, voy a simplificar esto, no me voy a explicar ítem por ítem, voy a redondear simplemente. Y tenga presente lo siguiente, si el paciente tiene dolor radicular, que es un dolor urente, y deformación vertebral, aumento de cifosis de repente, dolor, sensibilidad dolorosa en la columna vertebral, eso es compresivo, por una espondilitis tuberculosa, por ejemplo, o por brucelosis, o por mieloma múltiple, compresivo. No compresivo es el caso de Benson. Benson no tenía dolor radicular y tampoco deformidad vertebral. Por eso que se dice que Benson, al momento que se plantea el diagnóstico por problemas, que es una mielopatía inflamatoria aguda no compresiva. Por favor, delimiten problemas. Eso quisiera de los alumnos de esa facultad. Acostúmbrense a delimitar los problemas. Haga medicina en base a problemas. O síndrome también, para que no te moleste. Si quieres que le llame síndrome, le llamo síndrome. No tengo ningún problema. Esto es un poquito más complejo, trataré de hacerlo más rápidamente. Si es compresivo, tengo que ver si es intramedular, en la médula, o si es extramedular, por fuera de la médula. Pero ahí tomo como referencia la dura madre. Si está por fuera de la dura madre extradural o si está por dentro de la dura madre intradural. Hay unas pequeñas diferencias clínicamente. El dolor va a ser más significativo cuando es intradural. Cuando es intradural también se pierde la simetría y la retención urinaria temprana va para compromiso intramedular y el nivel sensitivo es más para intradural. Tienen acá unas causas, esto más para gente menuda de los niños, hematomielia, siringomielia, o estos tumores que pueden ser benignos o malignos, los gliomas. O ependimomas también, puede ser benigno o maligno. Extradural, ahí tenemos la tuberculosis. El mal de nuestro país, la tuberculosis. Qué lamentable, compañeros, que todavía sigamos viendo casos de espondilitis, espondilodicitis, tuberculosa. Se dice espondilodicitis cuando hay compromiso de dos vértebras con pinzamiento del espacio intervertebral. Y lamentable que la causa más frecuente de espondilitis o espondilodicitis sea infecciosa y por tuberculosis. Las nuevas generaciones ahí tienen un pendiente, o sea, ustedes, un pendiente. Intradural, ah, tenemos agudo por metástasis, subagudo, malformación arteriovenosa. Hemos visto pacientes con malformación vi una vez un paciente que tenía paraplegia y había tenido una malformación arteriovenosa, le habían hecho terapia, ah, escleroterapia le habían hecho, pero no había resultado. Es que lo que pasa es que la malformación arteriovenosa se forma como una pelotita y eso comprime la médula. Y crónico, meningiomas o neurofibromas. Continúo. Esto lo aplico para Benson. Mielopatía no compresiva. Vamos a la de Benson. Infecciosa o posinfecciosa. Mielitis transversa. Por virus, sobre todo. El herpes, varicela zoster de Benson. También VIH de Benson. Y HTLV1, eso acá. Recuerden, compañeros, todo paciente en nuestro país que tenga paraparesia y más aún paraplegia, por favor, pidan el ISAP para HTLV1 y B2. Sur. Todos deben tener
cirugía para HTLV1, ELISA. Después, TBC también, tuberculosis y sífilis. Y luego tenemos las desmineralizantes como Guillain-Barré o esclerosis múltiple. Las metabólicas, mención aparte, la deficiencia de vitamina B12, que lleva a una anemia megaloblástica. Tengan mucho cuidado con la... Todo paciente con paraparesia o paraplegia, pedirle dosaje B12. ¿Por qué? Porque la deficiencia de B12 puede dar a una complicación que se llama degeneración combinada subaguda, que lleva, increíble, lleva a una desmineralización de la médula, o sea, al primer recuadro. De metabólica lleva desmineralización y eso lleva a paraplegia, paraparesia o tetraparesia. Y después ya vienen las demás, donde hay que destacar la autoinmune, como ya les he dicho varias veces, trabajo en una sala de mujeres, o sea, estoy acostumbrado a ver y reconocer LES. Y LES en unas formas clínicas, hemos hecho conjuntamente con un buen residente en neumología y un buen interno, una suerte de tenerlos, incluso con la ayuda, porque también se ponen al hombro. Los pacientes, los alumnos de Ricardo Palma, eso es un orgullo, que se pongan al hombro el paciente y colaboren y los evolucionamos y colaboran en la orientación. Eso me da mucho gusto, realmente. Y hemos hecho un diagnóstico de otro caso, él es de una paciente sin compromiso articular y cuyo único problema era que tenía la anemia, anemia por deficiencia de hierro sin pérdida, que inicialmente los hematólogos consideraron como una anemia hemolítica, pero no fue anemia hemolítica. Así que eso, de repente podríamos publicar ese caso publicable. Pero eso otra, de las grandes simuladores, quienes preguntan, ¿cuál es la gran simuladora de enfermedades no infecciosas? Es LES, LES. Y de las infecciosas, ¿cuál es el gran simulador? TBC. Pasemos ahora rápidamente a los síndromes vasculares, que son las etiologías más frecuentes de lesión de primera neurona, y luego terminemos rápidamente también. Disculpen la demora, pero creo, o la prolongación de esta clase, pero es necesario porque en una hora no puedo hacer esto. Em, a los que todavía me acompañan les agradezco, pero le va a servir. Estos datos generales que tienen que recordar, la, tenemos la, cuánto llega de la volemia al cerebro, 20%. El flujo sanguíneo cerebral, 50-55 mililitros por 100. ¿Cuándo ocurre la muerte? La apoptosis, cuando está por debajo de 10 mililitros por 100 gramos de tejido. Y muy importante la autorregulación cerebral, que va a depender del PAN. Como el otro día respondió un alumno del grupo de Ricardo Palma, muy interesante, que sean fuertes también en ciencias básicas. Ustedes van a hacer una buena clínica teniendo ciencias básicas fuertes. De la presión de perfusión cerebral, me dijo que es igual a PAN menos la presión intracerebral. Muy bien. El sistema que más obstruye es el carotídeo. Cerebral media principalmente, luego cerebral anterior y cerebral posterior. Y luego tiene el sistema basilar. De vez en cuando, van a ver, un dato que le doy, voy a dar un dato, cuando ustedes van a sospechar que este infarto cerebral es por obstrucción de una arteria del sistema basilar cuando el paciente tiene ataxia, cuando el paciente tiene vértigo y ataxia. Solamente acá no se asusten, solamente para destacar lo que dije antes, que los ACV, llamados ahora SB, eventos cerebrovasculares, el isquémico es el más frecuente, y del isquémico los no lacunares. Y esto acá, los no laculares, los más frecuentes son los de obstrucción de arterias grandes. No puedo entrar en detalle, es más para medicina interna, solamente quiero que tengan esta diapositiva. Esto de acá, tampoco voy a explicar todo, ya dije la apoptosis, finalmente cuando el flujo sanguíneo cerebral es menor de 10 mililitros. Pero ten en cuenta lo siguiente, en el manejo de un infarto cerebral,
El manejo en sí es desobstruir la arteria, pues, ¿no? Hay que disolver el coágulo. Ese es el manejo. Lo demás es complementario, ¿no? Bueno, está la aspirina que va a disminuir el riesgo de muerte del paciente, pero para poder recuperar al paciente, para que no quede limitado el paciente, hay que disolver el coágulo o extraerlo también. Y hay un tiempo para hacer eso, se llama trombolisis, entre 3 a 4 horas y media. Entonces, si eso lo correlacionamos con los procesos fisiopatológicos, vean acá. Lo primero que tenemos es la hipoxia, cuyo pico va a llegar entre 1 a 3 horas, la hipoxia. Pero ¿qué es lo que va a coincidir con el límite que tenemos para realizar la trombolisis? Es la secreción de sustancias citotóxicas como el glutamato. Así que yo deduzco de lo siguiente, vos viene la inflamación, edema y finalmente la apoptosis. Yo deduzco que ¿por qué el tiempo es de 3 a 4 horas y media? Porque es el tiempo que va a anteceder al pico de las sustancias citotóxicas, que va a producir todo lo demás. Hay que adelantarse a eso, hay que hacer la trombolisis antes de eso para poder recuperar, para poder evitar que se pierdan las neuronas. Eso es para la medicina interna. Resumiendo este caso, dice que es un varón de 50 años que tiene hemiplegia y hemianestesia del lado derecho. Hemianopsia izquierda, esto lo hace de pares craneales cuando se pierde la mitad del campo visual. Hemianopsia izquierda. Homónima. Homónima es de un lado nasal, de un ojo nasal y de otro ojo temporal. Acá se refiere a una hemianopsia homónima izquierda. Con desviación de la mirada izquierda. Vean acá, le doy unos tips. Miren, lo que tiene el paciente es un SB, todos estamos de acuerdo. Y los factores de riesgo están ahí. Diabetes e hipertensión. Sobre todo hipertensión. Son los factores de riesgo. Ya. Entonces, tiene un signo de piramidal de primera neurona. ¿De acuerdo? Pero, ¿dónde está la lesión? Corteza, cápsula, tronco o médula. Tiene hemiplegia y hemianestesia del lado derecho. Eso es cápsula interna, ¿no? ¿Y qué arteria es la que irriga la cápsula interna? Es la cerebral media. Es la cerebral media. O sea que, como la déficit motor es contralateral, acá se trata de territorio de arteria cerebral media del otro lado, o sea, izquierda. Pero para que confirmes esto, te doy el siguiente dato. La hemianopsia homónima es ipsilateral, o sea, es del lado de la lesión, izquierda, como dice acá. Y otra cosa, que cuando es un síndrome de arteria cerebral media, los ojos miran la lesión. ¿A dónde están mirando los ojos? Hacia la izquierda. O sea, tienes varias formas para corroborar que efectivamente es una em, obstrucción en territorio arteria cerebral media izquierda. Voy a procurar hacerlo simple nada más y mencionar lo más resaltante. Eh, Hay 4 síndromes de arteria cerebral media. Cuando se obstruye todo el tronco, es la posición acá en número 1, es el gran infarto. Es un infarto que abarca no solamente cápsula interna, sino también corteza. Ya hemos visto el cuadro de arteria cerebral media. De cápsula interna, no lo voy a repetir. Más bien voy a corteza. El cuadro clínico de corteza depende si es hemisferio dominante, generalmente es el izquierdo, o no dominante. Si es dominante habrá afasia y lo que le decía, hemenopsia homónima ipsilateral, de un lado nasal y del otro ojo temporal. Y cuando es no dominante, hemiasomatognosia. ¿Qué es hemiasomatognosia? Que no reconoce la mitad de su cuerpo. ¿Qué es apraxia de construcción? Que no puede, eso está al final del forcing. Cuando hay dos figuras geométricas que se entrecruzan y le pides que lo reproduzca, que lo vuelva, que lo dibuje igual. Esa es apraxia de construcción. Es la capacidad de reproducir imágenes según un modelo. Ya no somnosia, es la negación del lado paralizado. ¿De acuerdo? Si está obstruido el tronco, aquí tenemos de corteza y de cápsula interna. Posición 2. En la posición 2 es la obstrucción de las ramas perforantes. Ustedes saben que la cápsula está... acá tenemos la carótida interna, de donde nace
arteria cerebral media, ¿no? ¿De dónde nace la arteria cerebral media? De la carótida. Está el tronco, que más o menos es una extensión de 1 a 2 centímetros, y de ahí están las ramas perforantes o lentículas estriadas que van a irrigar la cápsula interna. Si el infarto se debe a obstrucción de esas arterias pequeñas, será un infarto pequeño. Un infarto pequeño se conoce como lacunar y mide un área menor de 1,5 centímetros. Hay un síndrome motor puro, sensitivo puro o síndrome de disartria mano torpe. Finalmente tenemos la obstrucción de la rama superior, número 3, o rama inferior. Cuando es obstrucción de la rama superior, ¿qué es lo más frecuente? Ojo, la obstrucción de la rama superior es lo más frecuente. Tenemos el déficit motor arriba, solamente arriba, facio braquial y con afasia de Broca. Y cuando es de rama inferior, más simple, no hay déficit motor, lo que habrá afasia de Wernicke. Arteria cerebral anterior, más fácil todavía, siempre ayudando a los dibujos. ¿Qué estoy viendo acá? Que cuando planteo que es una síndrome de arteria cerebral anterior, cuando el déficit motor es crural o a predominio crural. Fácil, ¿no? Fácil. ¿Qué más? Va a haber afasia parecida a la de Broca, la transcortical motora, signo de liberación frontal o signo del bebito. Le sobas al costado de la comisura y el paciente hace como si quisiera succionar. Es el signo de reflejo de succión de los bebitos. O le pasas el mango del martillo por la palma de la mano y contrae el mentón. Es el signo de palmo mentoniano. O también cuando le das la mano, ¿qué sucede cuando le das la mano o le tocas la mano a un bebito? Te aprieta la mano y tú piensas, y le caigo en simpatía a los bebitos, pero no es así, ¿no? Es un reflejo natural, normal de los bebitos, así que no le caigas en simpatía, igual te va a presionar la mano. Lo mismo puede suceder en el adulto, pero ya como signo de inflexión frontal que está hablando de un cuadro demencial. Después también va a haber síntomas autonómicos como incontinencia vesical o bradicardia o hipotensión arterial. Todo eso te va a estar diciendo, y también menciona aparte de las parafasias. Ojo con las parafasias. Rápidamente, tú le muestras dos objetos al paciente, o un objeto, que sea un lapicero, y le dices, ¿qué es? No, no sé, es olvido. O le dices, ¿qué es? Y te dice, un borrador. Eso se llama eh, cuando confunde, cuando confunde y cambia de nombre al objeto, pero en ese caso el mismo campo semántico. Después cuando a todos los objetos que le muestra le dice el mismo nombre, es intoxicación de la palabra. El anterior se llama sustitución. Olvido, sustitución, intoxicación y cuando inventa palabras que reafasia. Todo eso es de arteria cerebral anterior. Posterior, también es fácil esto del posterior. Lo primero, para que tú plantees que es de arteria cerebral posterior, fíjate que haya hemianopsia homónima, pero contralateral. A diferencia de la arteria cerebral anterior, ¿te acuerdas? Eso es ipsilateral. Cuando es de arteria cerebral posterior es contralateral. Empezamos por acá. El paciente tiene alexia, le muestras, le dices, lea esta, le escribes una frase, lea, no, dicen, no, no, no puedo leer, no puedo leer. ¿Pero lo puede escribir? Sí, lo puede escribir. O sea, es alexia sin agrafía. Eh, y además, hemianosis homónima contralateral, o sea, al lado derecho. Si es de arteria cerebral posterior derecha, habrá alteración de la memoria, alteración de la orientación y negligencia visual izquierda, es decir, que en el campo visual izquierdo no reconoce los objetos. Así que ya sabemos también reconocer síndrome de arteria cerebral media, síndrome de arteria cerebral anterior y síndrome de arteria cerebral posterior. Fácil, no se complica en la vida, fácil. La neurología debe ser fácil. Acá, acá, no se nota, pero en realidad te dicen que el paciente tiene dificultad para leer, o sea, tiene alexia, y que tiene fibrilación auricular y que todo ha empezado bruscamente. Si tiene fibrilación auricular, tiene riesgo para un
SB isquémico cardioembólico, para empezar. Y esto empieza bruscamente. Pero estoy sospechando un SB cardioembólico debido a la fibrilación auricular. Tiene dificultad para leer. ¿Qué tiene? Alexia. ¿Y dónde está el infarto? ¿Qué territorio? Teóricamente, territorio de arteria cerebral posterior izquierda. ¿Qué necesitas? Que la siguiente información te diga que hay en mi anopsia homónima derecha. Y eso es lo que no se lee, pero eso es lo que hay. Y si tienes más dudas, que tiene infarto cerebral, territorio de arteria cerebral posterior izquierda. En el siguiente caso clínico, aquí que tenemos, te dice, bueno, es una persona mayor que tiene debilidad muscular, trastorno de conciencia. Ojo, que no se dice sensorio, se equivocan, no es sensorio, es conciencia. Tiene trastorno de conciencia y debilidad muscular que se empieza bruscamente. Cuando empieza bruscamente, tengo dos posibilidades, o es una hemorragia o es un infarto cardioembólico. ¿Tiene FA? Es un cardioembólico. ¿Y qué destaca? ¿Dónde está el déficit motor? Dice hemiparesia con hipostesia crural derecha. Ya, ¿eso qué es? Infarto en territorio de arteria cerebral anterior. ¿De qué lado es? Derecho. Entonces es izquierdo. ¿Cuál es la respuesta? Ah, y además tiene parafasias. Parafasia muy característico de infarto de arteria cerebral anterior. ¿Dónde está la lesión? Está en la arteria cerebral anterior, contralateral, o sea, izquierda. Fácil. Por último, ya para terminar, esto es de síndrome neuromuscular, la miastenia gravis. Miastenia gravis, en este caso, lo que va a tener el paciente es tosis palpebral y luego una disminución de la fuerza de las extremidades superiores y luego inferiores, y se debe a que se presentan anticuerpos contra los receptores de acetilcolina de la placa neuromuscular. La miastenia gravis también tiene relación con infecciones. Es una enfermedad autoinmune. No quiero entrar más detalle. Y como es de placa neuromotora, ¿cómo estarán los reflejos? ¿Cómo estará la sensibilidad? Normal, normales. Aquí es un cuadro clínico que es para miastenia, veamos aquí. Tiene visión doble. ¿Qué piensas? O sea, diplopia. ¿Qué piensas de un paciente que tiene diplopia? Que tiene una parálisis de alguno de de los nervios oculomotores, ¿no? 3, 4, 6, eso es lo que pienso. Bien, tiene visión doble, luego tiene disfonía, tiene disfagia neuromotora, disnea, es decir, hay una debilidad de los músculos craneales. La miastenia gravis empieza, como dice acá, con debilidad de los músculos craneales. Tosis palpebral, diplopia, disfagia neuromotora, disfonía, disnea. Así empieza la miastenia gravis. Y otro detalle de la miastenia gravis es que aumenta con la actividad física. Igual acá, amanece sin molestias y luego progresan y se agravan durante el día. Y todo paciente con miastenia gravis tiene que buscarle un tumor mediastinal, que es el timoma. Y hablan acá que tiene una tumoración en mediastino anterior, que es el timoma. Bueno, respuesta a miastenia gravis, no hay tiempo para hacer diagnóstico diferencial. Y ya la última me parece Guillain-Barré. ¿Cómo resumo el cuadro de Guillain-Barré? Fácil. Es una parálisis flácida arrefléxica, o sea, de segunda neurona, ascendente. Por lo menos en el 75% de casos es ascendente. Y también es autoinmune, desmielinizante y sigue a una infección, es post-infecciosa. Puede ser también no asociada, puede ser por LES, por ejemplo, pero con mayor frecuencia es post-infeccioso. Y no sé si está acá la... Sí, acá está. Cuando hablamos de bacterias es Campylobacter jejuni, ¿de acuerdo? Pero no es lo más frecuente, la polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda. PDIA es las siglas. Lo más frecuente y los brotes que ha habido acá en el país, brotes que se han presentado ante la pandemia entre los meses de marzo a julio, la causa más frecuente han sido virus, los enterovirus.
Y el resumen se debe a mimetismo molecular. Es decir, ¿qué significa esto? En este ejemplo tenemos la Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni tiene unos elementos antigénicos en su superficie. Se llaman epítopes. El LOS y LPS. LOS es lipo-oligosacáridos y LPS lipopolisacáridos. Bueno, que al invadir el Campylobacter, esta bacteria que produce infección intestinal, el organismo desarrolla anticuerpos contra el LOS y LPS. Pero lamentablemente hay un parecido, un ventarrón, pequeño ventarrón, entre el LOS y el LPS con la cubierta de los nervios, la mielina. Y eso se llama mimetismo molecular. Por eso, ataca a la bacteria, pero también ataca a la mielina produciendo desmielinización. En una parálisis arrefléxica ascendente a rápida progresión, que es una polineuropatía inflamatoria desmielizante aguda, llámese Guillain-Barré. No hay tiempo para diagnóstico diferencial. Y les agradezco esta maratónica clase a los que todavía estaban conectados, pero le va a servir, estoy seguro que le va a servir esta clase, así que me despido, ojalá que... y ya me han Hasta luego, motivado doctor, para hacer, gracias. gracias, para hacer el examen un poquito más difícil para los que no piensan que esto es una broma. Y la medicina no es una broma. Gracias a todos ustedes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora. Muchas gracias.